Saludos y bienvenidos a Solo Salud. Marzo es el mes de crear conciencia sobre la condición del mieloma múltiple. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y qué tratamientos tenemos? Bueno, todas esas preguntas las vamos a estar discutiendo con el doctor Pedro Sullivan, hematólogo oncólogo, a quien le doy la bienvenida y saludos. Qué bueno tenerlo de nuevo conmigo. Muchas gracias, Luz. Buenas tardes a todos. Yo creo que lo primero que debemos preguntar es, ¿qué es eso de mieloma múltiple? El mieloma y múltiple son dos palabras y me gusta que la gente pueda considerar que esto sea fácil para ustedes también, que es un cáncer que se llama mieloma porque es de la médula, mielo es médula, y múltiples son las diferentes cosas que él nos causa. Entonces, mieloma específicamente es de unas células especiales que se llaman las plasmas. Si se producen de más, ellas crean problemas múltiples en nuestros órganos. Y en este caso, pues se definen los síntomas. Y le pregunto, ¿quiénes están a riesgo? ¿Es una condición que se hereda? ¿Es una condición donde hay una predisposición genética? ¿O personas que a lo mejor con un sistema o con problemas inmunológicos están a mayor riesgo? Realmente no hay una población específica de riesgo sobre este tipo de condición hematológica, pero la edad es el factor más interesante, pero es simplemente porque llegamos a esa edad de madurez donde las células tienen la misma edad que nosotros y se han dañado, se han vuelto un poquito más menos eficientes. Por lo tanto, no hay un fumador, no exactamente hay una etnicidad de país, no es necesariamente hombre o mujer. O sea que da entonces pasado que los 50, 55. 65 años de edad. Es cuando más la vemos, más común. Es más común. Pero puede también ser en edades tempranas, porque hay gente que debutan con unos errores genéticos más agresivos, los cuales entonces presentan los síntomas más tempranos. Pero hay que poner esto en perspectiva. Pacientes que tienen este tipo de condición confunden los médicos primarios la condición primero por muchos años, porque es una condición que tiene múltiples signos o síntomas, entre ellos pues el dolor de hueso y otras condiciones generales que hacen que piensen que el paciente tiene otra cosa. Por lo tanto, puede ser que el tardío de 65 años no sea necesariamente porque fue ahí que empezó, sino que fue porque casualmente después de diagnosticar o mal diagnóstico de otras cosas, llegaron al diagnóstico asertivo. O sea que entonces, usted ha mencionado varias veces síntomas o signos. Aparte de ese dolor de huesos, ¿qué otros síntomas se pueden tener? El calcio va a estar elevado. Tenemos unas letras, C-R-A-B, CRAB, calcio elevado, riñón malo, anemia y la B final es hueso, bone. Por lo tanto, la anemia puede ser por factores dietéticos, puede ser anemia porque el sistema renal está malo. Hay varias cosas que pueden dar la anemia. El punto del calcio, porque come mucho calcio o porque tiene otras cosas del hueso. Por lo tanto, hay varias cosas que tenemos que poner para que entremos en el centro y no tangenciar a diagnósticos benignos, pero que realmente atrasan el tratamiento de una enfermedad que es bastante mortal y mortífera. O sea que si no tenemos entonces un diagnóstico temprano, los pacientes llegan tardíamente donde ustedes. Por eso mismo, porque es una enfermedad que parece otras. Al principio no es una masa que te crece, no es un tumor que ves en una imagen. Por lo tanto, solamente son laboratorios y síntomas del presentador, que es el paciente, en tu médico primario. Si el médico primario tiene la intuición de llegar a un punto en términos de malignidad hematológica y cae la opción de ir a un hematólogo o oncólogo, pues podría ser que lo cojamos temprano. El síntoma más común es el dolor de hueso, pero un mieloma múltiple solamente aparecería algún paciente solo porque el laboratorio de anemia dio. Y no hay más nada. De ahí fue que sacamos las hierro, lo que tú digas que sacamos, y no fue esto, no fue aquello y no fue lo otro, salió que es mieloma múltiple. O sea que, y eso se hace a través de que el diagnóstico, una prueba de sangre, no. Algún tipo de radiología, estudios radiológicos. La médula es un sitio específico y sellado. Tenemos que entrar con una aguja para poder sacar sustracto de ese líquido y un pedacito del hueso de adentro, de la corteza no, sino de la médula, que eso el patólogo lo ve bien grande en un microscopio y ahí es que nos dice, esas células son las plasmáticas, están de más y son malas, porque no puede ser solo que sean malas, aunque sean malas tienen que estar de más. Y el diagnóstico cruza los niveles también de que después la imagen dice en dónde hay espacios de hueso malo, que se llaman las lesiones de hueso o lesiones líticas. Y eso da otro proyecto, porque entonces tenemos que vigilar que esas partes no se partan o se fracturen. O sea que, entonces puede confundirse como usted dice, porque entonces a lo mejor la gente puede pensar que es una osteoporosis. Exacto. Porque el hueso se fractura. Porque son de esa edad. También. Exactamente. El mismo rango de edad, el mismo rango de condiciones crónicas, naturales. Y hasta las reumatológicas. También, y el reumatólogo puede estar un buen tiempo tratando algo que no era
que usualmente, pues casualidad, los esteroides son parte del tratamiento de mieloma, así que pueden aminorar los síntomas y retrasar la verdad. Usualmente dan mayormente en quién, el hombre a la mujer, o estamos en igualdad de condiciones una vez pasamos de esos 60 a 65 años. Mieloma no tiene predisposición, hombre y mujer están. O sea, no hay género. Aquí en esta no tenemos una predisposición como cuando hemos hablado en otros cánceres, pues especialmente seno y pulmón, que sí, pues la mujer tiene un poquito más de participación. No tengo esencialmente la respuesta, pero en esta hematológica no tiene una predisposición. No hay una predisposición por cuánto, pues, por ejemplo, cuánto calcio tenías, cuánto calcio te faltaba. O sea, podrías tener una osteoporosis y osteopenia y tuviste el suplemento de calcio. La persona te estaba tratando el calcio, de momento te subió el calcio, creían que era porque te lo estaban suplementando y en realidad era lo otro. Así que tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden estar desde asintomáticos hasta en una camilla completamente con una fractura patológica vertebral y no puedan moverse, o una persona caminando que llega con unos papeles que te dice, esto me dijeron que está anormal. Realmente lo que debemos hacer es tenerle el paciente lo más temprano posible, porque esto es bien morbilidad, es que tiene muchos síntomas, y que entre menos el paciente sienta para poderlo tratar y erradicar la enfermedad antes de las dolores, los procesos crónicos, los procesos de psicología que trae esto, porque ese paciente de ahí en adelante ya no va a funcionar. Pues yo creo que entre más temprano cojamos un mieloma, podemos decir que podemos casi curar al paciente o durar más. O sea, que aquí lo importante es que entonces ese médico de cabecera o primario tenga ese olfato, ¿no? Y un poco de conocimiento para que entonces cuando un paciente le llega con unos síntomas así, poder entonces incluir en esas pruebas de mieloma múltiple. Para de esa manera ir descartando. Por lo menos desde el inicio se podría decir que sería perfecto y precioso, pero aunque sea que cuando llegue a las primeras veces de visita que nos dé con el diagnóstico, poderlo pues consultar a los especialistas hematólogos oncólogos, porque así le podemos dar probablemente rápidamente un descarte de que no es un caso maligno y desviarlo para las partes reumáticas crónicas. Debido a los tiempos que estamos viviendo tenemos los mejores tratamientos, pero como quiera entre más temprano llegue, mejor. El problema es que si está en médula ósea, ¿se riega? Está regado ya porque es de sangre, así que los estadios... O sea, que ha corrido por ese cuerpo. Los estadios en mieloma no son 4, son 3, porque no tienen que ver con estadio como de regado o no, depende a los tipos de cosas que nosotros medimos, que estén bajas, intermedias o bien altas. Para explicarlo rapidito, entre peor son los hallazgos, es peor el estadio, pero no porque esté regado, porque ya está regado desde la médula. Exactamente. Vamos a hablar un poco del tratamiento. Una vez ese paciente ya ese diagnóstico está, ¿cómo entonces comenzamos a tratarlo? La población del médula ósea es un área como si fuera un apartamento, tienes diferentes cuartos, diferentes recámaras para vivir. Cuando el mieloma múltiple está poseído de esa médula o está ocupando esa médula, no deja vivir a las demás personas dentro de esa casa. El primer concepto es tratar de vaciar la médula para poder tener esas otras células que están necesitadas, como la hemoglobina, las plaquetas y las otras blancas buenas. Tenemos que buscar citotóxicos, quimioterapia, que elimine esas células específicas y trate de no dañar las buenas. Y en ese tiempo, que era el principio, donde no teníamos las cosas más como ahora target o inmunológica, sabíamos hacerlo, pero con calma y saber cómo llegar a no dañar al paciente. Después de los tiempos, la invención de los anticuerpos monoclonales directos a la célula plasma, pues entonces las cosas cambiaron porque pudimos usar menos quimioterapia, que no daña entonces las buenas, y la inmunoterapia que estamos hablando dirigida solo ataca la que es. En ese caso, pues ya tenemos mejores resultados de sobrevida, pero todavía llegamos al punto de que recaen los pacientes todavía. O sea que llega un momento en que a pesar de que hemos hecho ese avance, entonces, ¿qué tenemos para ofrecerle? Porque si ya ahí la inmunoterapia deja de funcionar, entonces, ¿qué le ofrecemos? Los trasplantes entonces de médula ósea sería la última, como uno dice, el ultra plus de lo que podemos ofrecer en la medicina. Y sí, es el punto de consolidación de los tratamientos mejores que tengas para llevar a remisión al paciente, trasplantarlo para poderlo soportar más esa remisión, pero de todos modos hemos visto que los pacientes se recaen, así que las terapias más noveles o nuevas serían los CAR-T, las terapias dirigidas, pero son más, se llaman biconjugados o biespecíficos, porque entonces tenemos una sola droga trabajando por diferentes formas. Y eso es lo que mejor, después de los trasplantes, que había sido la mejor estatura de consolidación, está dando los mejores resultados. Los CAR-Ts, las biespecíficos y los conjugados.
completamente con unos efectos secundarios que todavía estamos trabajando para controlarlos porque son necesarios hospitalizar a los pacientes todavía, hacerlo con un setting controlado donde no se nos escapen errores, porque esos pacientes por los errores pueden fallecer y no por la enfermedad en este momento. Así que todavía estamos agrupando las tropas a donde tiene que ser el mejor lugar de setting, como hospital, como un sitio con intensivo, que tengamos todos los médicos, todos los enfermeros especializados. Eso es lo que significa crear un sitio. Nosotros en Puerto Rico lo tenemos ya, estamos en trabajos para tener más pacientes cada vez que no se tengan que ir a Estados Unidos a hacerlo, pero en Estados Unidos es donde en realidad todavía están más enterados, más completos, pues sí, porque tienen más población. O sea que entonces sí hacemos el trasplante, sí, pero una vez el trasplante entramos entonces en este tipo de terapia. De otras terapias nuevas cuando falla el trasplante, porque el trasplante puede ser todavía una terapia muy de larga duración de respuesta. El paciente, o sea que en algunas personas viven y pasó bien, pero todavía estamos jugando con las que no sobrevivieron o que no tuvieron el mismo resultado de que no le vuelve el mieloma, y entonces están los otros CAR-Ts que son especialidades más fuertes, más trabajo. Bueno, son trasplantes buenos, pero son más complejos. Le pregunto, ¿siguen siendo los autólogos, verdad? ¿El de uno mismo el mejor trasplante de médula ósea? Sí, sí, porque el autólogo que es de una misma persona, exacto, el de una persona a la otra se dice alogeneico, no da los resultados en mieloma múltiple. No es porque es malo el trasplante, es que la enfermedad se le escapa al hermano tuyo. Y tienes al hermano tuyo encima tuyo que lo tienes que suprimir y controlar, y el mieloma también. Así que eso no es bueno porque las medicinas de suprimir el hermano o el trasplantado te hacen efectos, te hacen problemas. Así que cuando viene el mieloma también es un poquito difícil. Le pregunto, como es un cáncer, ¿verdad?, y corre a través del cuerpo de la sangre, yo me imagino que muchas personas se preguntarán, ¿podría entonces yo tener dos cánceres a la vez? Yo podría tener leucemia, podría tener entonces mieloma múltiple. ¿Pueden coexistir? Coexisten. Tenemos pacientes con 2 y con 3 tumores a la vez. Tenemos pulmón y mieloma, yo varios. Tengo seno, melanoma y mieloma, una señora. Viva, trabajándose, controlando el mieloma. No la podemos trasplantar porque ya tiene otros tumores, claro, que por historia ya no me dejan trasplantar. Seguro. Porque no permitimos entonces que esa persona que no va a tener tantas probabilidades, pues, pero convive y trabajándolo. Pero 3 tumores en diferentes etapas de su vida, y a lo último es el mieloma. O sea, el de mayor, porque el melanoma fue de jovencita por coger sol, el seno va a los 50 y algo por edad, por naturaleza hormonal, y luego un mieloma. Es fuerte, es fuerte. ¿Ella es una campeona? Esa señora para mí es una campeona. Y el otro señor de pulmón, que después de una operación curativa de pulmón, después de todos los muñequitos bonitos, sale la metástasis a hueso. Tratamos de operar la metástasis de hueso, y la metástasis de hueso salió que es mieloma múltiple. O sea que se cura de uno, pero del otro estoy tratando de curarlo. Esto es fuerte, es fuerte. Es importante, ¿verdad?, que uno se eduque, es importante que uno aprenda, porque en esa educación está la prevención. Le agradezco al doctor Pedro Sullivan, hematólogo oncólogo, que me haya brindado toda esta orientación para beneficio de aquellos que nos ven a través de estas plataformas digitales del canal. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Y será hasta la próxima. Bendiciones.